decir que nos apegamos a las indicaciones proporcionadas. Me gustó mucho, contrario a lo que esperaba, que hubo bastante variedad de empresas elegidas, ¿verdad? De diversos rubros también, unos más apegados, a ver, por la orientación de la empresa o a qué se dedica, más apegados a empresariales que otras, ¿verdad? Sin embargo, en las explicaciones que ustedes mismos daban en la descripción de la empresa, ahí se ve, ahí se tiene que ver, ¿verdad? La relación de la empresa con su profesión, lo cual, de nuevo, eh, al menos los que pude revisar, sí lo hicieron bastante bien. Identificación de stakeholders, súper bien. Identificación de efectos adversos, por lo que vi también está bien, ¿verdad? Ahí sería de detenernos un poco más, a ver si son si aplican en un concepto o en el otro, proporcionar las observaciones pertinentes, ¿verdad? Y lo que vi también fue un par de identificación correcta con alguna de las corrientes expuestas en clase. En particular, evidentemente las relacionadas o las empresas que identificábamos con la postura de Adam Smith, ¿verdad? Con John Locke también. Sin embargo, eso sí, vi unos trabajos que me ponían las tres posturas, ¿verdad? No leía detalle, yo esperaría que digan algo así como no se relaciona con esta, por esto, tampoco con esta, por eso, sino más que todo con esta, ¿verdad? Y no que estén diciendo, tiene bien común por tal y tal cosa, ¿verdad? Tiene no sé qué, pero a ver, depende también, ¿verdad? Es solo la impresión en un inicio. Eh, Hubo muy buenas referencias. Bueno, de hecho, vi un trabajo con 2 páginas solo de referencias, por ejemplo, lo cual dice bastante. Vamos a revisar también em, el análisis propio que se hace, ¿verdad? Desde el punto de vista de análisis crítico. Y esperaría yo que era la recomendación que se hacía también, que no hayamos puesto, ¿verdad? O no hayamos concebido la empresa solo como, lo voy a decir así, solo como se nos vende en Internet, ¿verdad? Que ahí se nos dice, por ejemplo, ¿verdad? Es que es una de las empresas que se critica en el libro de cátedra, que dice, Pollo Campero, ¿verdad? Que se dedica a la ayuda social a través de colaboración, ¿verdad? Y promoción de campañas de no sé qué, aporta la Teletón y las luces Camper y no sé qué cosa, y por eso se relaciona con una empresa solidaria de carácter social. Sin embargo, ya sabemos que eh, pues su fuerte, su- la fuente de sus ingresos también va por otro lado, ¿verdad? Es la comida, etcétera. Entonces, eso. De igual manera, espero que se haya hecho el esfuerzo de identificar, ¿verdad? Personalmente los efectos y relacionada con la postura ética apropiada también, ¿verdad? Un trabajo, sí vi que lo relacionaban con el interés general de Adam Smith desde la perspectiva que no es la correcta. Porque sí se decía como, el interés general, ¿verdad? Porque aporta a la sociedad de tal o cual manera, ¿verdad? Em, Porque da mucho bienestar, etcétera, etcétera. Eso fue lo que leí, ¿verdad? Esperaría yo como ya la crítica a la teoría y a la empresa más abajo, tal como lo explicábamos en sesiones anteriores. Y si no ha quedado claro, les hago la recomendación desde ya para la evaluación parcial, que es ya en 2 semanas. Acuérdense, los conceptos relacionados con cada autor, en común con Santo Tomás, propiedad privada con Locke,
y el de interés general con Adam Smith. Sin embargo, este interés general no concebido desde el punto de vista de esparce el bien a las personas, ¿verdad? Para eh, ¿qué? Esparcir una economía solidaria, por ejemplo, no, sino totalmente lo contrario, más bien, ¿verdad? Entonces, apunten eso de nuevo en vistas a la evaluación. Acuérdense que esta perspectiva es más ligado, está más ligada al liberalismo económico, que eso sí sé muy bien que ustedes están bastante relacionados con esto y con los principios y que en parte está bastante relacionado con los temas que vamos a ver esta semana también, ¿verdad? Entonces, eso, en términos generales, por supuesto, durante la semana se les proporcionará la retroalimentación debida desde los criterios de evaluación en el aula virtual para que estén pendientes junto con la calificación también, ¿no? Entonces, eso con respecto a la tarea. Así que un chequecito de una actividad más entregada y prácticamente es la mitad de las actividades que tenemos que entregar, si no mal recuerdo. Falta la otra mitad, pero con un porcentaje todavía mayor. Entonces, eso para que vayamos midiendo también nuestro desempeño en el curso. Bien, entonces, la semana anterior, viernes, nos quedábamos eh, culminando este tema precisamente de esas tres posturas de estos autores, ¿no? Ya decíamos de qué va cada una, hacíamos el ejercicio en la tarea eh, y nos centrábamos, como lo hace el libro, ¿verdad? En más bien esta última postura, precisamente la del liberalismo económico, en donde vemos que hay una serie de eh, ideales, valores, leyes que se deben respetar para supuestamente su correcto y perfecto funcionamiento también, ¿verdad? Esta palabra de perfecto no está de más. De hecho, es una que está relacionada con lo que vamos a ver la próxima clase, que es este concepto de los mercados perfectamente competitivos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Entonces, se nos dicen, están estas leyes que se deben respetar, estos con vistas a responder a la posible pregunta que nos podemos hacer de, bueno, y se nos está diciendo, ¿verdad?, que es el mercado, en el mercado rige la ley del más fuerte, ¿verdad? El que tiene más posesión, más recursos económicos es el que tiene más poder, etcétera. Por tanto, eh, llegamos a la conclusión de que el mercado no tiene ética, ¿verdad? Es antiético porque funciona en contra de las personas, específicamente los más necesitados, etcétera. Sin embargo, con lo anterior se nos dice más bien lo contrario. Recuérdense que eh, una de las definiciones de ética es precisamente que se tiene y se hace reflexión y se siguen ciertas normas y valores, ¿verdad? Y debido a que el mercado los posee, se dice, es que este tiene una ética, ¿verdad? Sin embargo, eh, la manera en que se conciben estos valores, ¿verdad? Que muchos diríamos es de manera negativa, ¿verdad? Se promueven ciertas actitudes y acciones no tan, ¿qué?, solidarias para con el otro o las otras personas o específicamente las más necesitadas, ¿verdad? Pero de que tiene normas y valores, eso sí lo tiene, ¿verdad? Em, ¿Qué más? Se nos dice también cómo se ven, cómo se conciben los derechos humanos en este contexto, desde esta perspectiva liberal también, ¿verdad? No, de nuevo,
no como algunos los veríamos, que son como, ay, para la defensa de las personas, ¿verdad? Algo que se tiene que respetar porque son buenos, ¿verdad? Defienden y están a favor de la dignidad del ser humano, etcétera. No, sino que en el mercado se ven más bien como obstáculos, precisamente porque no permiten el libre ejercicio de las leyes de, por ejemplo, el libre mercado, ¿verdad? El tener también ese campo libre de decidir, por ejemplo, la cantidad de horas laborales, ¿verdad? Que se deben exigir a los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que los derechos humanos dicen que solo eh, el máximo de 8 o 10 horas diarias, 40, 44 semanales, ¿verdad? Es un obstáculo porque no permite que la constante producción en la empresa, los verdaderos poseedores y dueños de los medios de producción quisieran que eso fuera 24/7, ¿verdad? Y que todas estas cuestiones de derechos humanos, límite de obra, límite de horas, perdón, salario mínimo, que todas estas cosas no existieran, por ejemplo, ¿verdad? Y no sé si ustedes saben, yo esperaría que se estén familiarizando con esto en los ambientes laborales, que en la actualidad en ciertas instituciones la palabra sindicato es casi pecado. Personalmente he estado en instituciones, por ejemplo, en donde me han hecho firmar una cartita en donde dice, ¿verdad? Yo, Fátima Durán, con nombre y apellido, Fátima Alicia Durán Merada, de tantos años, con duda y tal, expreso que no tengo interés y en ningún momento voy a pretender formar parte de un sindicato, ¿verdad? Porque decir eso es como haber dicho el diablo allá en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? De nuevo, porque estos no se ven como eh, grupos que defienden los derechos de los trabajadores, que son parte importante, esencial y de la familia, de la empresa. No, al contrario, más bien, ¿verdad? Se ven como precisamente esos obstáculos, ¿verdad?, que limitan el libre ejercicio empresarial. Bueno, entonces espero que se haya concebido también esta idea en ese sentido también para eh, tener esta perspectiva desde un punto de vista más visual. Les compartía estos esquemas, ¿verdad? En donde, y por eso cuando estaba introduciendo a estos autores les decía, primero puse a Santo Tomás, después a Locke y después a Adam Smith, porque es el orden cronológico, ¿verdad? Desde el más antiguo hasta el más moderno, y de alguna manera algunos ven esto como cómo ha avanzado el pensamiento y la perspectiva. Sin embargo, otros lo verían como un total retroceso, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, ¿verdad? En donde se critica definitivamente esta última perspectiva de Adam Smith, en donde ya no es prioritario la defensa del derecho a la vida, como si lo hace Santo Tomás, ¿verdad? Eh, y ni siquiera lo pone al mismo nivel como John Locke, derecho a la vida y el de la propiedad, sino que más bien el que prevalece y está por encima del derecho a la vida es el de la propiedad, ¿verdad? Donde ahí está lo que se llama inversión, ¿verdad? O cambio de lugar de la perspectiva, ¿verdad?, de estos derechos, como se ven, cómo
se conciben de nuevo desde esta postura. Sin embargo, algunos dirían cómo se ven más bien en la actualidad, ¿verdad? Por ciertos sectores minoritarios también, hasta temas de decirlo, ¿no? Entonces, esto es lo que se da. Por eso algunos lo ven como avance, otros como retroceso, ¿verdad? Y más adelante, la próxima semana, vamos a ver la propuesta también alternativa por parte de Franz Hinkelamer, por ejemplo, donde nos propone esto de hacer una reinversión, es decir, aquí se da lo que es inversión, pero Hinkelamer nos dice debe haber una reinversión, o sea, esto se debe volver a cambiar, ¿verdad? Como poner el derecho a la vida por encima del derecho a la propiedad, porque ¿qué, qué debería importar más que la vida? Pues en la vida no hay nada más, ¿verdad? Entonces, eso, pero vamos a desarrollar la próxima semana. Bien, entonces, este es el esquema para que concibamos de manera más clara y crítica también estas perspectivas también, ¿verdad? Y decíamos, esta no es la misma que la anterior. Fuerzas, no, son diferentes. Nos adentrábamos a esas también, ¿verdad? Específicamente a los conceptos que se nos destacan en la lectura respecto a eh, lo que se apoya, de nuevo, con la perspectiva liberal y lo que se propone como alternativa, ¿verdad? Estos conceptos con los cuales yo creería que ustedes están bastante familiarizados, ¿verdad? Esto del mercado, la ley de la oferta y demanda, el concepto de plusvalía o el plusvalor, ¿verdad? Que es más bien lo que se nos quita a los trabajadores, a los obreros, ¿verdad? O a la clase baja, que nos debemos de identificar correctamente también, ¿verdad? Em, Relacionado este concepto, por supuesto, íntimamente con el de explotación, ¿verdad? En donde en el libro se nos define de manera bastante adecuada, se nos dice que se da cuando el trabajo que realiza el obrero, es decir, nosotros, solo puede obedecer a las reglas del mercado capitalista. Entonces, el proceso mediante el cual se produce la riqueza es al mismo tiempo el proceso mediante el cual el trabajador es privada de ella, enajenándolo, ¿verdad? Es decir, a diferencia de cómo se esperaría que se conciba el trabajo, ¿verdad? Como un medio de autorrealización y de realización de nuestra propia vida, ¿verdad? Para que desarrollarnos personal y profesionalmente, más bien lo que se da, y de nuevo los que están o los que han estado bastante tiempo en este ámbito laboral van a comprender un poco más, ¿verdad? Porque con cada año que pasa y entre más mayores nos hacemos, mm, que nos volvemos más conscientes. Porque, a ver, yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando empezaba en el mundo laboral y estaba bien emocionada y decía, ay, qué chivo, ¿verdad? Y aquí en 10 años voy a ser, ¿qué? Dueña de no sé qué, ¿verdad? Una empresaria, qué sé yo. Sin embargo, pues la realidad, eh, muchas veces, la gran mayoría de veces por la misma dinámica, las dinámicas que rigen la estructura nos limitan, ¿verdad? Y más bien lo que se da es ese proceso de explotación, ¿verdad? Porque incluso el mismo sistema no nos permite, no sé si ustedes están conscientes o ya sabedores de la eh, crisis inmobiliaria que sufrimos en la actualidad. No entendida la crisis, sino más bien, perdón, quizá que usé el concepto de manera diferente, sino la
inflación inmobiliaria que nos afecta a la sociedad salvadoreña en general, ¿verdad? No sé si han visto esos análisis también de comparación que se hace de, por ejemplo, cuando nuestros padres estaban jóvenes o tenían nuestra edad, era una posibilidad, ¿verdad? Adquirir una casita, como dicen, ¿verdad? Sin embargo, ahora y en el futuro definitivamente eso va a ser cada vez más difícil. Se nos hace más dificultoso, ¿verdad? A los jóvenes, por ejemplo, etcétera. Por supuesto, relacionado con estos conceptos, ¿verdad? De explotación, hacíamos referencia también a la definición del concepto de lucha de clase. No entendida como, los ricos contra los pobres, no, ¿verdad? Sino como se nos comparte eh, en el libro que esto se da ya en el día a día, ¿verdad? Lo vivimos, lo ejercemos, ¿verdad? Cuando tratamos de, según nosotros, a través del trabajo, superarnos, desarrollarnos, pero cuando se nos está quitando ese plus valor, hacer ese proceso de explotación por la diferencia y choque de intereses que se da, ¿verdad? Entre los propietarios y los trabajadores. Entonces, ojo también con la correcta definición de este concepto para la evaluación parcial. También, decíamos, se nos propone esta alternativa al sistema, específicamente con este sistema económico bastante conocido también, que es el socialismo, ¿verdad? En donde se dice, es que esto no va a cambiar, ¿verdad? Hasta que las personas, sobre la clase trabajadora, la clase obrera, en conjunto, ¿verdad? No de manera individual ni aislada, sino en conjunto nos volvamos conscientes, ¿verdad? De nuestra función y por tanto de nuestro poder en la sociedad. Porque a ver, si nos pusiéramos de acuerdo, ahora voy a hacer aquí interpretación de la teoría, si nos pusiéramos de acuerdo y decidimos, no, hagamos huelga como ha pasado en el pasado, ¿verdad? Hagamos huelga, no vayamos a trabajar, ¿verdad? Y definitivamente paremos todo, pues efectivamente eso pasaría, ¿verdad? Sin embargo, de nuevo, por los mismos valores que inculca y promueve el sistema como el individualismo, y ahora yo le añadiría aquí eh, este fenómeno de las redes sociales que incrementa esto aún más y por eso se dice, ¿verdad? Están las teorías de la crisis de soledad que vivimos en la actualidad, de que a pesar de que el Internet junto con la globalización iba a tenernos a todos más conectados y más en constante comunicación, y lo estamos, ¿verdad? Pero eh, con otras cosas y con otras personas y no con las que tenemos cerca, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos tan metidos en estas cuestiones que muchas veces se nos resulta incluso difícil relacionarnos con el otro frente a frente, ¿verdad? No sé si ustedes han visto también eh, los estudios y más que en redes sociales reside más que todo la crítica, ¿verdad? A las nuevas generaciones, a la famosa generación Z, ¿verdad? Que le dicen. Eh, que pues a ver, lo voy a ubicar en el ámbito educativo también, que es mi especialidad. Antes, por ejemplo, en mis tiempos, se nos regañaba, se nos llamaba la atención, para si llevábamos un dispositivo a la escuela, al colegio, o si lo utilizábamos durante clase,
Incluso en la universidad, cuando entré a la universidad, todavía eso se veía así como, qué mal educada esa niña, ¿verdad? Ahora ya no. Incluso a los maestros, ¿verdad? Se nos dice que no debemos llamar la atención. En las escuelas todavía se prohíbe, ¿verdad? Por eso de que son menores de edad, ¿verdad? Se le prohíbe a los niños en educación media, incluso en tercer ciclo. Sin embargo, tengo entendido que en bachillerato no tanto, incluso se hace uso de esos dispositivos, ¿verdad? Sin embargo, a ver, quizás me fui demasiado, pero se hace este análisis de que es que estamos tan metidos en eso, que estamos atrofiando, ¿verdad? Nuestras habilidades sociales por estar tan metidos en estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto favorece al aislamiento, al individualismo que el sistema precisamente quiere. Esto, miren, está bastante relacionado también con los problemas de falta de atención, relacionado con el TDA, con el TDAH, por ejemplo, con la gran falta de comprensión lectora, con la gran falta de desarrollo de pensamiento crítico, por ejemplo. Pues sí, no sé si han visto también eh, estas posturas, lo voy a decir así, que están analizando ese fenómeno, o más bien analizando lo perjudicial que es esto que se conoce como el scroll infinito, ¿verdad? Algo en donde ya se le puso el dedo en el renglón con la demanda que se hizo, otra demanda que se le hizo hace poco a Mark Zuckerberg, ¿verdad? Que es el que ya posee todas estas redes sociales. No sé si se dieron cuenta también, en donde se le juzgó y se le declaró como culpable por el suicidio de una chica, ¿verdad? No sé de dónde era, en donde ella, o más bien los que apelaban, ¿verdad? Por ella, decían que este fenómeno del scroll infinito, del aislamiento que provoca las redes sociales, hizo que ella tomara esa decisión y también el factor de los algoritmos. ¿Verdad? De entre más tú eh, busques cierto tema, ¿verdad? Más te va a seguir apareciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Si ella en algún momento le dio like, como dicen, o corazón a un contenido relacionado con, pues, esto, el quitarse la vida, ¿verdad? Le iba a aparecer más, 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 cada vez más. Y es lo que genera todas estas cuestiones de ansiedad, ¿verdad? Ansiedad social, pensamientos intrusivos, etcétera. ¿Verdad? Entonces, eso para que veamos también cómo estos conceptos se relacionan con nuestra realidad actual, ¿verdad? Con algo que es evidente y que todos usamos, ¿verdad? Diariamente, como lo es el celular, el internet, redes sociales, etcétera, ¿verdad? Y como el sistema se ve favorecido porque esto se dé, ¿verdad? Y está en contra más bien de lo que aquí estamos llamando alternativas, ¿verdad? Ya que estas alternativas generalmente se nos que proponen como colectivas, ¿verdad? En conjunto, en grupo, porque evidentemente así es como tienen más impacto, ¿verdad? Si solo son que propuestas o revoluciones aisladas, con individuos aislados, para el sistema es fácil aplastar eso, por ejemplo. Entonces, por eso se proponen alternativas cooperativas a través de las cooperativas, pero no las cooperativas fraudulentas, que imagino que ya las conocen también, que son más bien para aprovecharse de la gente. No estamos hablando de esas, sino las que verdaderamente abogan, ¿verdad? Y que el autor llama como mecanismos democráticos de decisión, es decir, en donde a ver,
si se conforma esto en conjunto, pues el conjunto verdaderamente tiene una voz y voto, ¿verdad? Ante eso que se está haciendo y por supuesto ante la sociedad. Se les llama también a hacer uso, promover, ¿verdad? El ejercicio efectivo de las instancias sociales como mecanismos de interpelación subjetiva, es decir, entidades a través de las cuales podamos establecer esto que tanto se propone desde la ética, la discusión, el qué opinas tú, incluso siendo parte de otra institución, incluso defendiendo otra ideología, ¿verdad? Está bien, disentimos, acuérdense también desde la perspectiva del pluralismo moral, ¿verdad? Donde se dice, eh, pues no está tan malo, incluso es enriquecedor tener propuestas totalmente antagónicas, pero lo importante aquí es establecer la comunicación, ¿verdad? Tener una mesa de diálogo. A eso se refiere este concepto de interpelación o mecanismos de interpelación subjetiva, espacios donde podamos dialogar y encontrarle una solución, si es posible, a esas diferencias. Y la planificación también, ¿verdad? Ahí se dice administración de los recursos naturales porque se dan los ejemplos ahí, ¿verdad? Es decir, ya hicimos el análisis de los stakeholders. Ya hemos dicho, el medio ambiente es un stakeholder y somos nosotros los seres humanos los que tenemos que abogar por ese stakeholder, ¿verdad? Por tanto, y en conjunto y con vistas a que si se afecta a este, nos estamos afectando a nosotros mismos, tenemos que establecer mecanismos de planificación a corto, mediano y largo plazo para la defensa de este también, ¿no? ¿Verdad? Porque si no somos nosotros, pues, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Entonces, esa es la perspectiva de las alternativas. Nos adentramos ahora, un poco siguiendo la misma línea también del eh, el neoliberalismo. Con eso nos adentramos a la lectura de las páginas del 98, después a las de la semana, de la 98 a la 109. La voy a poner en el chat. ¿Verdad? Neoliberalismo, concebido este como aplicación dogmática de los valores fundamentales del capitalismo a toda la vida humana. Porque, a ver, de nuevo, decíamos específicamente con esta plantilla, miren, con esta, de los requisitos para el liberalismo económico. Se está pensando aquí únicamente en el mercado con estas características, ¿verdad? Sin embargo, esta ¿qué? Ideología y este sistema se esparció tanto que incluso evolucionó y en la actualidad se da pues lo que estamos definiendo aquí, más bien el neoliberalismo, ¿verdad? Ya no se limita la aplicación de estas normas, valores que hemos dicho, la competencia, el individualismo, incluso aquí puse otros, ¿verdad? Para apoyar esta postura de eh, autorregulación, propiedad privada, ya no aplica únicamente al ámbito económico, sino prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Estoy pensando específicamente en eh, cómo determinamos, sí, a través de nuestras decisiones, ¿verdad? Que es lo que está relacionado con la ética, sí, a través de nuestras decisiones, pero
decisiones tomadas a partir de cómo concebimos a las cosas, a los demás y cómo nos concebimos a nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo vemos a los demás. Y por más que querramos tener una perspectiva humanista, ¿verdad? Y decir, no, yo veo a las personas por lo que son, ¿verdad? Y por sus sentimientos y su pensamiento, etcétera, no me van a negar que es bastante común, bastante obvio, ¿verdad? La perspectiva de que hay diferentes clases de personas en nuestra sociedad, ¿no? Haciendo sí referencia a las clases sociales también. Nos decimos, que están los ricos y los pobres, ¿verdad? Clase alta, clase media, hasta nosotros le añadimos ahí y clase media baja, ¿verdad? Yo pertenezco, decimos, a la clase media baja, clase media un poquito más alta. Ok. Eh, cuando a ver, si hemos estudiado esto verdaderamente a profundidad, ¿verdad? Y la relación del 99 más pobre con el 1% más rico, estamos de lejos, mucho más cerca de la pobreza extrema que de los ricos. A ver, de los verdaderamente poseedores, ¿verdad? De los eh, medios de producción. Y esto lo vemos como normal y decimos, sí, pues, sí, así es. ¿Y eso qué tiene? Lo vemos incluso como natural cuando no es así. Esto no es algo natural, es algo que ya venimos predeterminado. A ver, hay un montón de películas que eh, hacen muy buena referencia a esto, ¿verdad? A ver, sin irnos más lejos, está de los Juegos del Hambre, por ejemplo, ¿verdad? Está dividida ahí claramente. Y ahí, pues, claramente podemos ver también que no está inscrito en nuestro ADN o en nuestro organismo, ¿verdad? A qué clase social pertenecemos o debemos o deberíamos de pertenecer, sino que es algo más bien impuesto. Impuesto de nuevo por las personas que verdaderamente ostentan el poder, el 1% de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, es el contexto en el que estamos. Lastimosamente, muchas veces vemos a las personas también no por lo que sienten o por lo que piensan, no determinamos su éxito ni siquiera por su capacidad o sus habilidades para desenvolverse en la vida, sino por el capital que poseen. Y de nuevo, a muchos nos resulta esto evidente. Claro, es que dependiendo del capital que posees, vas a tener éxito. Por ejemplo, si tienes un capital aceptable, vas a acceder a educación privada, por ejemplo. Y si accedes a educación privada, vas a tener cierto título. Tu título va a tener cierto renombre y eso va a ser aceptado y reconocido por empresas, ¿no? Y nos parece lo más lógico del mundo, en donde pues hay personas que si bien no tienen el capital, si tuviera las mismas oportunidades
que alguien que sí tiene el capital y los recursos, ¿verdad? Podría lograr eso y mucho más en su vida. Sin embargo, pues esto lastimosamente no es lo que se da. Este tema, por supuesto, está relacionado, y aquí también hacer énfasis en estos conceptos, ¿verdad? De el fundamentalismo del mercado total, en donde hace referencia a que la sociedad debe verse como un reflejo exacto y perfecto de cómo funciona el mercado, ¿verdad? Si, si ya hemos dicho que el mercado funciona a través de la oferta y a ver, lo voy a poner así. El mercado funciona a través de la oferta y la demanda. Entre más demanda hay, pues se tiene que hacer una mejor y mayor oferta, ¿no? Entonces, esto se dice, se ve reflejado incluso en nuestras relaciones sociales, por ejemplo. Cuando estábamos así entre amigos, eh, ¿qué es lo más común? Ah, al muchachito, a la muchachita que más atención se le da, ¿verdad? Que tiene más demanda, por así decirlo, eh, se va a ver en la necesidad de dar una mejor oferta, una mejor impresión, vamos a decir, ¿verdad? A los demás. Entonces, en ese sentido, también se nos dice que el mercado ha llegado a todos los aspectos de nuestra vida. Y a ver, no nos vayamos tan lejos tampoco. Cuando decidimos, por ejemplo, por quién va a ser, si tenemos la oportunidad de decidir también eh, de quién va a ser nuestra pareja sentimental. Y a ver, antes era más difícil para eh, parejas, ¿verdad? No sé cómo decirlo. Antes era más difícil para parejas homoafectivas, hoy qué bueno que es un poco más fácil y diversa la cuestión, ¿verdad? Sin embargo, la decisión, ustedes no me van a dejar mentir, depende mucho y hacemos análisis nosotros también de la capacidad o de los recursos económicos de la otra persona, ¿verdad? Eh, y aquí tanto hombres como mujeres. Que desde la perspectiva de mujer, si tiene carro, mejor, ¿verdad? Desde la perspectiva de hombre, si tiene trabajo, si tiene un buen trabajo, si tiene una buena posición, mejor, ¿verdad? Si tiene los recursos suficientes para arreglarse, ¿verdad? Etcétera. Entonces a eso se hace referencia también con que las reglas del mercado estén inmiscuidas en todas las áreas de nuestra vida. Ahí vemos que esto definitivamente se da y afectan, ¿verdad? Y forman parte de los criterios para hacer nuestra elección, como hemos ejemplificado, y tomar nuestras decisiones, incluso las más personales, incluso las más íntimas en nuestra vida, ¿no? Esto relacionado con el tema de los supuestos antropológicos también. ¿Qué son supuestos antropológicos? La antropología es la ciencia que se encarga del estudio del ser humano, ¿no? Por tanto, esto de supuestos antropológicos hace referencia a cómo se concibe, cómo es concebido el ser humano, sin embargo, desde este tema, en el sistema, en este sistema, ¿verdad? Entonces aquí se hace referencia a cómo es concebido el ser humano en el sistema económico actual, ¿ah? Se le concibe como racional. Acuérdense que esto viene de la tradición,
de la Ilustración, ¿verdad? Desde John Locke, en donde se empieza a concebir como ser racional, alejado de la perspectiva teológica, ¿verdad? Como ser 100% racional, supuestamente, como seres libres, eso está relacionado con la propuesta de liberalismo, acuérdense, que somos iguales, supuestamente, que estamos en igualdad de condición. Ya sabemos que esto no es así. Incluso dijimos, no, es que esto lo vamos a ver más que todo en la siguiente clase. No siempre hacemos elecciones y tomamos decisiones racionales. Por ejemplo, cuando daba el ejemplo de cuando vamos al Dollar City, ¿verdad? Y compramos algo. Y si nos preguntamos, ay, ¿por qué lo compré? ¿Por qué lo compraste? Y decimos, ah, porque es bonito, ¿verdad? Porque me pareció lindo. Eso no es una decisión racional, por ejemplo. Supuestamente desde esta perspectiva, claro está. ¿Verdad? Una decisión racional es evaluar, ¿verdad? Cantidad, precio, hacer análisis de para qué voy a utilizar esto, ¿verdad? Para mejorar mi rendimiento, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Se presupone como libre el ser humano también cuando ya sabemos que eh, muchas veces nuestras decisiones diarias están limitadas definitivamente, de nuevo, por eh, la capacidad económica que tenemos. Entonces no somos tan libres como se nos pretende vender en esta perspectiva, ¿verdad? Podríamos decir, ah, soy libre de acuerdo con mis capacidades, ok, pero también está este concepto de libertad negativa, por ejemplo, en donde sí quizás tienes la posibilidad, por ejemplo, si ahorita nosotros tenemos disponibilidad de $2,000, por ejemplo. Tú tienes la libertad, ¿verdad? Decide lo que quieras hacer con ese dinero. Con ese dinero puedes comprarte un vuelo a, ¿qué? A Japón. Claro que puedes ir a Japón. Y es como, ok, pero ¿y después? Ese es mi capital o mi colchón para los próximos meses. Y es más, puedo llegar allá, pero ¿y allá? ¿Con qué voy a pagar si ya no tengo capital? Eso se le llama libertad negativa también, ¿verdad? Como eh, si es cierto que tienes la posibilidad de hacer algo, sin embargo, el contexto y la propia realidad no te lo permite, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Individualista, ¿verdad? El sistema nos concibe y nos promueve, por lo que hemos dicho anteriormente también, como seres individuales. Esto está intrínsecamente relacionado con el concepto de egoístas también, ¿no? Como altamente competitivos, está relacionado con eso, como autorregulados, así como el sistema supuestamente se autorregula, supuestamente nosotros también nos vamos a autorregular y como consumidores infinitos, porque con este concepto también muchos nos podríamos identificar y a ver de esta perspectiva de, por ejemplo, ay, tenés con esto de cuál es el celular, o cuál es el Samsung, o cuál es el iPhone de este año, ¿verdad? ¿Cuál iPhone 3? ¿Verdad? Ay, tengo el, no sé por qué van. Entonces decimos, ay, este bicho, esta bicha está no actualizado. Eh, Pero para estar como en esa misma línea, el otro año tiene que tener el del otro año también. Y el siguiente, el del siguiente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo de que se nos, de nuevo, concibe y se nos promueve a ser consumidores infinitos, ¿no?
Entonces, esos son algunos de los supuestos o la manera en que el sistema nos concibe a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, les recomiendo abocarse a la lectura de estos apartados para estar en sintonía en las próximas sesiones. Y si no hay preguntas, yo me despido y nos vemos el día miércoles con el siguiente tema de mercados perfectamente anticompetitivos. Cuídense.